Hola a todos compis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con una información, con un despliegue hoy importante. El otro día dije en Twitch que este último mes ha sido seguramente el mes que más he evolucionado en mi vida. He visto cosas tan claras que antes veía difuminadas, que incluso a mí me ha sorprendido, porque la verdad que cada vez se entiende todo mejor y me fascina lo que significa el trascender, evolucionar, elevarse en conciencia, vamos a decirlo así, darse cuenta cada vez más de más cosas, ¿no? Y al final, como parte de mi propósito es compartirlo con aquel que quiera escuchar, os voy a compartir esta información que creo que es importantísima. Estamos en el grado electromagnético, es decir, la realidad es electromagnética, nosotros somos electromagnéticos, a un nivel que a veces incluso cuesta entenderlo, pero lo voy a explicar tan sencillo que incluso aquellos que a lo mejor no entendáis del todo a qué me refiero, ¿no? Cuando hablamos de densidades distintas, ¿no? Materia, hablamos de energía, hablamos de frecuencias, hablamos de vibraciones. Tenemos que hablar de electromagnetismo fundamental. Todo es imán, todo se atrae, todo se repele. O hay cosas que se atraen, cosas que se repelen y todo funciona así realmente. Nuestra vida está dirigida por esos electroimanes. Si nosotros los conocemos, los sabemos y los podemos gestionar, controlamos y gestionamos nuestra vida. Y si no, esos imanes nos controlan a nosotros. Y ahora mismo paso a explicarlo. Cuando llegamos aquí, nacemos en esta encarnación. Nosotros tenemos unos imanes muy marcados, los más potentes que tenemos, que son nuestros instintos. Esos instintos nos llevan a conectar con aquello que nos va a permitir sobrevivir. Es decir, ese instinto me lleva a comer. Por lo tanto, busco teta, busco comida, busco alimento. Ese instinto me lleva a dormir, a descansar. Por lo tanto, busco cama, busco zona de descanso, busco espacio, busco silencio, busco todo eso. Busca zona de confort, de sentirse seguro. Busco territorio, busco persona que me sirva de territorio, madre, padre, etcétera. Incluso no nos olvidemos del instinto de supervivencia en cuanto a la respiración. Busco respirar. Y esto lo vemos muy claro. Es decir, si a mí con 5 años me llevan a la playa, me meten debajo del agua y estoy durante unos segundos debajo del agua, ¿qué hago? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi motivación máxima en ese momento? Mi sentido máximo en la vida en ese momento. Salir a la superficie. ¿Para qué? Para volver a respirar. Por lo tanto, mi imán mental, mi instinto me lleva a buscar la respiración. En ese momento me olvido de todo lo demás. Lo más importante es la respiración. ¿Por qué? Porque nuestro imán mental, nuestro animal, nos lleva siempre a la supervivencia, ¿vale? A la supervivencia. Importante entender esto. ¿Qué sucede? Que, claro, como en el fondo la mayoría de gente de esta realidad, de este momento, de esta época, y no es algo malo ni bueno ni nada, simplemente es esto, no conoce realmente el funcionamiento de, ya no solo de la mente, sino de lo que se expresa, de que si yo vibro en algo, transmito esa vibración y eso influye en otra persona, en otro ser, que a su vez tiene otros instintos electromagnéticos o otros detalles en la mente más sutiles que también se verán afectados por ello. Es decir, si yo soy una persona muy sensible y estoy constantemente con una persona muy vasta y esa persona vasta no sabe transmitir ni lo que dice, ni lo que hace, ni la forma en la que tiene que comportarse, ni demás, yo voy a impregnarme de ello. Si yo soy muy sensible, tal vez me satura y me convierte en alguien que tiene miedo a ciertas situaciones, porque no me han facilitado en cierta manera las herramientas para que yo pueda desplegar todo aquello que siento, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que como en esta realidad todo está programado para que sea procesamiento constante, vete al colegio, pórtate bien, no te portes mal, haz esto, haz lo otro, di esto, di lo otro, pues, sé bueno, sé malo, etcétera, etcétera. Todo está dirigido, teledirigido para que tú te comportes de una manera determinada en función del entorno que tengas. La mente superviviente, ese imán que os comentaba antes, tiene que hacerse con conceptos, con comportamientos, con tendencias que le lleven a poder seguir sobreviviendo en el entorno que le ha tocado. ¿Eso qué significa? Que se genera una estructura de personalidad. Una estructura de personalidad no es lo que soy, es en lo que mi mente se convierte. ¿Por qué mi mente se tiene que convertir en esa estructura de personalidad? Porque si no, no sobrevive. Si yo no hago lo que me dictan, si yo no hago lo que me dicen, no sobrevivo. Al menos esa es mi interpretación. Si esta persona me da de comer y yo no me porto de la manera en la que considero o en la que ella incluso considera que me tengo que comportar, igual no me da de comer, igual no puedo dormir, igual no puedo subsistir, igual no puedo sobrevivir. Cuando vemos a niños con exceso de rebeldía, lo que nos están manifestando es que por un lado su energía no puede lidiar, le cuesta muchísimo lidiar con esa programación,
Entonces es una guerra constante, sobre todo en ellos mismos. ¿Por qué? Porque la realidad les impone esa programación y su energía real, su intuición, su profundidad no quiere aceptarse y no quiere adaptarse a esa programación. Allá hablamos de niños o niñas con capacidades energéticas altas, suelen ser sutiles, suelen ser intuitivos, pero claro, están en una realidad en la que ellos no pueden sentirse orgánicos, no pueden sentirse cómodos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es otra. Tú lo estás intentando llevar a un sitio cuando en realidad a nivel intuitivo, a nivel profundo, a nivel innato, ese ser, esa energía vibra en otra conexión, vibra en otro lugar, ¿vale? Esto lo vemos constantemente y de eso hablamos cuando hablamos de adoctrinamiento, ¿vale? Pero vuelvo a los imanes, ¿no? Vamos al ego ya directamente. Cuando hablamos de ego hablamos de personalidad fija, ¿vale? ¿Qué significa personalidad fija? Yo me comporto de una determinada manera fija para yo conseguir encajar en el entorno que me es dado. De manera que si, por ejemplo, mis padres me intentan convencer o me llevan en la dirección de que yo me porte bien y portarse bien sea ser higiénico, ser educado y ser una persona callada, que no llame mucho la atención, yo mentalmente, en función de esas características innatas que he comentado antes, me comportaré así o no me comportaré, pero tenderé a un comportamiento estático, ¿vale? Ay, mira qué bien se porta el niño, qué educado es, mira qué silencioso es, cómo observa, etcétera, etcétera. Imaginaoslo así. Entonces, cada mente, en función de ese entorno y en función de lo que es, se va a distribuir en unos conceptos que es lo que ese ser va a creer que tiene que hacer para conseguir sobrevivir en la realidad. De manera que si me porto bien voy a poder sobrevivir, comida, cama, estabilidad, acomodamiento, etcétera. Y si no me porto bien, no podré sobrevivir. Esa es la base de todo. Como no nos conocemos profundamente a nosotros mismos, no conocemos profundamente a los demás y les imponemos nuestra forma de ser. Esto toma una magnitud muy interesante ya cuando somos adultos. Fijaos, lo que sucede aquí es que esos primeros imanes instintivos han evolucionado hacia conceptos que lo que nos permitan hacer es encajar en un sistema que constantemente nos permite suministrarnos de aquello que consideramos que necesitamos a nivel básico, a nivel instintivo. Ya no solo es comer, sino el dinero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el dinero significa poder comprar comida, comprar estabilidad a nivel de tiempo, significa comprar un espacio, comprar un techo, comprar una cama, comprar una serie de cosas que son las que interpretamos que nos van a hacer llevar mejor a cabo esa supervivencia, ¿vale? Lo que pasa es que el ego no somos nosotros, nos creemos que somos nosotros y no somos nosotros. De manera que yo convivo con un imán o con unos imanes, con una forma de la personalidad que lo que va a atraer es aquellas realidades que considera que tiene que atraer para seguir sobreviviendo, ¿vale? Esto lo tenemos muy marcado. ¿Y qué sucede? Que como digo, esa mente egoica, ese ego, no es nosotros, no soy yo. Eso es una ilusión del yo, no soy yo. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo en mi mente algo que tengo que mantener. ¿Por qué lo tengo que mantener? ¿Por qué tengo que mantener mi cara egoica? Porque interpreto que si no la mantengo, no sobrevivo. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos. Una sociedad, y con todo el cariño y con todo el respeto, y por algo es, para que aprendamos precisamente, para que todos aprendamos de esto. Porque esa sociedad al final se sustenta en una mentira mental o en una forma de personalidad mental que es la que le permite sobrevivir en una época como esta a nivel subconsciente sobre todo. Y esto lo vemos, ¿vale? Entonces vemos esos comportamientos que cuando nos damos cuenta decimos, coño, pero si es que esta persona no sabe ni qué es, ni quién es, ni por qué hace lo que hace, ni entiende nada. Simplemente se dedica a transmitir constantemente aquello, aquella careta, vamos a decirlo así, que es la que le sirve para encajar en el sistema. Y esto lo vemos constantemente. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos ese ego, como decía, como no es orgánico con nuestra mente, con nuestro ser realmente, como es una pantomima mental realmente, algo que realmente no somos nosotros, tiene un desgaste brutal. Tiene un desgaste brutal porque no lo hacemos con naturalidad, no lo hacemos fluyendo, no lo hacemos de forma orgánica. Lo hemos adquirido y el hecho de adquirirlo y usarlo constantemente porque necesitamos usarlo para sobrevivir nos desgasta constantemente. Por eso el ego es tan denso y por eso el ego desgasta tanto, porque gran parte, si no toda, de nuestra energía se va a sustentar ese ego. Ya sea en el trabajo, ya sea con los amigos, ya sea con tu pareja, ya sea con tu familia, ya sea en cualquier contexto. Ahora vengo a una cafetería y he visto una situación en la que la gente estaba que si bozal sí, que si bozal no, que por esto, por lo otro, y me he dado perfecta cuenta de al final cómo intentan
ponerse la careta para que el otro no interprete lo que parece que puede interpretar, para que sepa que sí que tiene cuidado, que se la ha dejado en la mesa, el bozal y todo esto, ¿vale? Muy interesante, vemos esos comportamientos. ¿Qué sucede? Como acabo de decir, el ego, para mantenerse en supervivencia, depende del exterior, depende de los demás, porque se ha creado en base al exterior. ¿Eso qué significa? Que como cuesta mucho trabajo y energía sustentarlo para intentar sobrevivir, y el sustentarlo depende de los demás, y esto es un detalle muy importante, cualquier persona con ego, sobre todo con una carga egoica alta, lo que va a hacer constantemente es como un insecto, como una araña, implantar huevos de lo que es en la mente de los demás. ¿Qué significa? Que yo te cuento o tengo la necesidad de contarte aquello que te tengo que contar para que tú pienses de mí aquello que quiero que pienses que soy. Espero haberlo dicho de una manera más o menos comprensible, ¿vale? Yo todo lo que manifiesto de cara hacia afuera es para que las personas me vean como quiero que me vean, desde ese ego, ¿vale? Porque así yo me aseguro seguir encajando en el sistema. Si mi madre o mi padre se cree que soy lo que yo creo que soy, lo que quiero ser a ese nivel egoico para sobrevivir, yo siento la seguridad de que ellos me aprueban y por lo tanto encajo en la sociedad. Si mis amigos se creen a través de lo que yo les transmito, lo que yo soy en cada una de las palabras que digo, en cada una de las expresiones que digo, yo me aseguro seguir encajando en el sistema con ellos. Y me aseguro que en su mente esté la idea que quiero que tengan de mí. Y así sucesivamente. Pareja, amigos, familia, trabajo, colegas, conocidos. Me intento asegurar que la mayoría de gente que tengo alrededor piense de mí lo que quiero que piense de mí. Para mantenerme asegurándome en esa supervivencia egoica, ¿vale? Y ahí vemos muy claro cuando alguien tiene ego, cuando no. Cuando está contando aquello que quiere que los demás vean de él. No lo que es, no lo que siente, no lo que en la profundidad quiere decir y quiere transmitir. No, porque eso significaría que los demás no concibieran lo que es, porque a veces no lo concebimos ni nosotros mismos, y entonces eso implicaría en ese nivel egoico que me va a costar más encajar, que me va a costar más sobrevivir, que me va a costar más tener el trabajo, etcétera, etcétera. Esto lo hemos visto clarísimo con el circo. Circo pandémico lo hemos visto clarísimo, ¿no? Nos ha llevado a aquellos que estábamos acomodados en un ego, en una realidad que encajaba, al dilema de saco lo que tengo realmente y me muestro como soy, o sigo con la careta puesta para intentar subsistir y sobrevivir en esta realidad, ¿vale? Hemos visto muy claro esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entendemos todo esto, entendemos que el comportamiento egoico constante, por eso vemos la sociedad que vemos y la Matrix que vemos, es un comportamiento en el que constantemente yo, en diferentes aspectos de la realidad, que son los que me equilibran, como decía, voy intentando transmitir eso para seguir encajando. Mi guerra es seguir encajando, para seguir sobreviviendo. No vivo, en ningún momento vivo, en ningún momento en sí soy consciente o tomo conciencia de la realidad, tanto mental como real, como de la verdad, de lo profundo. No, mi cometido, mi meta constantemente, porque es lo que aprendí de niño y lo que me permitió sobrevivir de niño y nunca me lo he cuestionado, es mantenerme en ese constante implementar huevos, como decía antes, de insecto, huevos de insecto en los demás para que crean lo que quiero que crean de mí. ¿Y qué sucede? Que cuando en algo la cago, ¿qué significa la cago? Muestro algo que no quiero que los demás vean de mí, o haya una persona que me dice ciertas verdades que van más allá de lo que quiero que crea de mí, entonces ahí es cuando yo me siento como inseguro, desequilibrado. Y entonces me puedo enfadar con esa persona para intentar alejarla de mí lo suficiente para que no me lleve a una realidad en la que yo crea que no voy a poder sobrevivir. O puedo intentar venderle la moto con otra cosa y que he dicho otra cosa para intentar suplantarle el pensamiento que tiene de mí, el que ha visto claro, por el que yo quiero que tenga de mí. Y entonces, claro, buscamos realidades cómodas, realidades en las que podamos sobrevivir. Cuando aparece alguien que es discordante con eso, intentamos o rechazarlo o intentamos sacarlo fuera de nuestra realidad, no mirar, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante, para que todos lo entendáis, por eso es tan importante ser honesto, ser honrado, ser empático y sobre todo hacer las cosas con amor. ¿Por qué? Porque no ganamos nada si intentamos decirle a alguien la verdad si esa persona no está preparada para esa verdad. Si ganamos o si conseguimos transmitir algo cuando la verdad que contamos está adaptada al nivel de la otra persona. ¿Por qué? Porque si no la otra persona va a rehuirla. Si yo le cuento algo en un grado de verdad un poco más bajo, esa persona a lo mejor la puede digerir, a lo mejor la puede gestionar, ¿vale? A lo mejor puede tomar conciencia y ya está. Ahora bien, si yo le digo algo muy marcado, con una expresión elevada a nivel de intensidad,
casi con insultos o una discusión o lo que sea, en ese momento eso impacta mucho más de lleno en esa persona. Y tanto a esa persona le genera una distorsión como a ti mismo te la genera porque tú no has tenido el amor necesario para decirla de la manera en la que la tenías que decir, ¿vale? Entonces, en el fondo, tú también te sientes responsable de ese dolor o de esa herida o de esa situación desequilibrada que puedas haber generado. Muy importante. Pero entenderlo, o hay que entenderlo todo a nivel electromagnético. Es decir, la mente se ha dispuesto de una manera electromagnética con unos imanes que atraen una serie de realidades que son las deseables, ¿vale? Como digo, las que me equilibran, las que me permiten sobrevivir, las que no me dan miedo. Y entonces, a partir de ahí, esa mente que tiene unos imanes se comporta así y la realidad se va acercando, la va atrayendo. Atraigo unos horarios laborales, atraigo un dinero, atraigo una familia, atraigo unos amigos, etcétera, etcétera. Entonces hay que intentar interpretarlo desde el espacio y el tiempo. Es decir, lo que vemos como espacio-tiempo son esa evolución de esos imanes, de esas atracciones, de esas polaridades. Por lo tanto, si analizamos la vida de una persona a nivel temporal y vemos su comportamiento, vemos que constantemente atrae realidades que son las que le son favorables. Como digo, laboral, familiar, pareja, hijos, ¿vale? Y contextos que tiene controlados y dominados y que no le generan miedo. Al revés, le generan la ilusión de que sigue sobreviviendo. Lo que sucede aquí es lo siguiente, ya vamos al siguiente paso, que es cuando somos capaces de darnos cuenta de que eso es una estafa, de que eso es artificial y de que en realidad ha estado ahí durante mucho tiempo de nuestra vida y nos damos cuenta de que constantemente seguimos atrayendo esas realidades aunque ya no queramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Sobre todo, el primer paso es comprender por qué tengo ese imán. ¿Vale? Cuando hablo de imán es ego. Y cuando hablo de ego, hablo de aspecto de la realidad. Hostia, ¿por qué me comporto así? ¿Por qué quiero que los demás me vean así? ¿Por qué sigo haciendo algo que no fluye conmigo? ¿Vale? Paso a paso, poco a poco. Entonces ahí es cuando puedo empezar a deshacer esos imanes que a su vez dejarán de atraer esa realidad que estaba atrayendo, la que he dicho antes. Entonces busco esa soledad, busco esa liberación, porque lo que busco es espacio y tiempo precisamente para mí, para seguirme conociendo, ¿vale? Por eso el despertar, cuando hablamos de despertar egoico sobre todo, y cuando yo le digo cascar el huevo, romper el huevo, significa un proceso de deshacerse de alguna manera y de forma equilibrada de todo aquello que hemos atraído hasta ese momento. Entonces, claro, nos encontraremos con gente, con situaciones que como a su vez, egoicamente, buscaban nuestra mente para meter sus huevos y para asegurarse de que podían sobrevivir a través de nosotros, como nosotros rechazamos creer eso de las personas porque ya nos damos cuenta de que nuestra mente es mía y yo no soy mi mente, generamos situaciones conflictivas, porque esas personas lo pueden sobrevivir a través de nosotros y nosotros ya no queremos sobrevivir a través de ellas. No quiero que creas lo que soy, quiero que simplemente me aceptes como soy. Pero es que luego te das cuenta de que no te hace falta ni que te acepten como eres, simplemente eres tú el que se tiene que aceptar como eres, ¿vale? Pero eso es todo un proceso. Cuando hablamos del circo, de la pandemia, de todo lo que ha pasado, fijaos, en el fondo, si tú generas una realidad social, una ingeniería social basada en esos egos, en esa ilusión de supervivencia, lo único que tienes que conseguir es meter con muchísima fuerza aquello que quieres que la gente crea para que de alguna manera esa red de egos que se van retroalimentando a ellos mismos para seguir encajando en el sistema, se vayan creyendo lo que va entrando. Es decir, si la televisión dice que las buenas personas o los ciudadanos ejemplares son solidarios y solidario significa ponerte un bozal, ¿vale? Si hay alguien de tu familia que entra al trapo, se pone el bozal y tiene el suficiente impacto sobre ti, va a hacer que tú termines influido por ese comportamiento. Eso depende de la incidencia, del poder que se tenga desde los medios de comunicación y de cómo pueden tergiversar la realidad para que la gente que no entiende nada termine creyendo que tiene que hacer algo que a lo mejor en otro caso no tendría que hacer, ¿vale? Por eso se transmite el miedo, por eso se transmite las creencias, por eso se transmite. Es como un virus, como tal. Fijaos, el virus es el miedo. El virus son las creencias. ¿Qué sucede en las mentes? Que terminan asimilando esas creencias, esos comportamientos, esos miedos, porque lo ven en aquella gente que a su vez, a nivel egoico, es la que le permite encajar y la que le permite creer que puede seguir sobreviviendo en este sistema. ¿Vale? Todos están conectados, todos están relacionados a ese nivel, porque todos dependen de todos, a nivel psicológico. ¿No? Cuando hablamos de que alguien ya no depende de los demás, ya me importa un comino lo que piensen de mí y demás, ¿qué significa? Que yo ya no estoy conectado con esos seres, a nivel imán. Ya no necesito atraerlos a mi realidad. Evidentemente, por resquicios que me quedan, iré atrayendo ciertas realidades y son las que tengo que ir lidiando para poco a poco ir limpiando mi mente de esos imanes que siguen atrayendo esas realidades. Entonces, a poco que los hacer con efectividad,
ejecuto de una manera equilibrada y consigo mi cometido, que es ser cada vez más libre y que mi mente esté bajo mi poder. Y dejar de tener esa mente que hablábamos al principio, en la que lo que soy a nivel egoico y lo que soy a nivel profundo, como no se lleva bien, me lleva a la contradicción constante. Tengo que conseguir que mi mente vibre en sintonía con mi corazón, con mi ser, con mi esencia. Y tengo que conseguir que los imanes de mi mente que siguen estando ahí cada vez sean más capaces de fluir o de conectar, fijaos, conectar, relacionarse, imantar, apegarse en cierta manera, en ciertas situaciones, con lo que yo soy, ¿vale? Mi mente tiene que fluir conmigo, para ello tenemos que conectarnos, ¿vale? Conectarnos, no con la idea egoica que tenía para sobrevivir fuera, no, eso es una ilusión, ¿vale? Entonces, con todo esto, nos vamos a la comprensión de la realidad actual. Estamos en este mundo, estamos en esta sociedad, en la que la mayoría de gente funciona de esta manera, por una ilusión colectiva, que está, por un lado, programada por la misma cultura, la que viene del pasado, la que viene de la religión, de los comportamientos previos, de la genética previa, de los... de todo lo que de alguna manera nos va derivando o va siendo la decadencia del pasado, vamos a decirlo así, ¿no? Y vemos en la misma realidad gente que todavía vive en una realidad mental más antigua, gente que vive en una realidad mental más moderna, pero claro, muy dependiente de lo que pase, porque precisamente tampoco ha podido despertar a ese nivel, que es despertar, darse cuenta de ese sistema de imanes que nos controlan a nosotros y no controlamos nosotros mismos, en la dirección consciente, en la dirección del ser. Y entonces, desde este punto de vista, desde estos imanes, desde esta comprensión, es desde donde nosotros podemos comprender por qué pasa lo que pasa. ¿Cuál es la solución al respecto? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo si me doy cuenta de todo esto? Primero, entender que todos somos amor. Es decir, todos somos energía, todos somos amor, pero ¿qué pasa? Que la gente, en función de la mente que tenga, de esos imanes, el amor, la luz, la energía, la va a sacar más o menos distorsionada, cubriéndose más o cubriéndose menos. Pero en el fondo lo que quieren sacar es su amor, su energía, su luz, pero no saben, ¿vale? No saben. Entonces yo tengo que conectar con el amor de esa persona. Olvidarme un poco de su mente en sí, sino conectar con el amor, conecto con el amor, con su luz. Y a partir de ahí, en tanto la vida me propone situaciones o atraigo situaciones en las que considero que es coherente, orgánico, interesante transmitir cierta información en función de lo que me pregunten, en función de las aperturas mentales que veo, apertura mental, estoy abierto a concebir la realidad, cierre mental, no estoy abierto, estoy cerrado en mi bucle, en mi ego y por lo tanto yo vivo con mi supervivencia mental, ¿vale? En función de eso podemos transmitir o no. Este vídeo es un ejemplo. Aquí mi interés, mi intención no es que tú despiertes, no es que tú cojas esta información y te la hagas tuya en sí, sino que mi objetivo, mi cometido es que esto exista, que esta información exista y que aquel que la quiera escuchar la pueda seguir escuchando, el que se quiera quedar en los 3 segundos se quede en los 3 segundos y el que quiera hacerle caso le haga caso y el que no, no. El hecho de que exista ya significa que hay gente que si lo cree conveniente puede conectar con ella, puede entenderse a través de ella y si se entiende a través de ella lo que va a conseguir es poder liberar ese amor profundo que tiene dentro. Sin más, el que lo considere, el que lo merezca, el que lo quiera lo va a hacer y el que no, no. A partir de aquí concluimos. Creo que es muy interesante esta visión electromagnética de la realidad, entender que hay unas fuerzas en nosotros que si no dirigimos nosotros desde ese yo profundo, desde ese yo superior, desde ese corazón, desde esa profundidad a nivel del espíritu y del ser, nos dirige a nosotros. Entonces, si mi mente está con unos imanes, está intoxicada con unos imanes que no están alineados con lo que yo soy, mi mente me domina, mi mente me controla y por lo tanto controla mi vida. En tanto yo tengo la capacidad, el esfuerzo, el sacrificio, fijaos, desapegarme de esto, quitarlo, sacrifico cosas que me hacen sentir seguro o que me generan la ilusión de supervivencia, las sacrifico por recuperar la potencia y la fuerza de este imán y luego lo disperso y lo sensibilizo y dejo de estar apegado a cosas para hacer así con esfuerzo, sacrificio y trabajo, porque recordemos que ha sido lo cómodo. Por lo tanto, esto es incómodo, sobre todo al principio debe ser incómodo, pero muy gratificante, muy satisfactorio porque sé que mi mente está empezando a ser mía. Por lo tanto, ese proceso tan complejo, tan complicado y que la realidad parece que constantemente nos lleve a esquivar, es un proceso que por un lado es complejo y sacrificado, pero por el otro es hipergratificante porque te lleva realmente a la encarnación, a la realidad de la encarnación, a vivir la vida, a la vida se viene a vivir
ya que todo cobre sentido. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar lo que atraigo y lo que dejo de atraer. Por lo tanto, puedo jugar con las diferentes realidades. No estoy condenado a vivir constantemente la realidad que mi mente subconsciente sobre todo atrae y que yo no puedo en ningún caso controlar. Espero que el vídeo sea útil y nos vemos en próximas entregas. Besito y hasta la próxima. Chao.